Este hombre pobre es todo lo que esta mujer deshonrada merece, gritó el primo a la multitud en la plaza. Y lo que sucedió después de que el humilde hacendado aceptara protegerla dejó a todo el pueblo boquiabierto. ¿Ya te imaginaste descubrir que una humillación pública escondió el mayor secreto de herencia que una región haya visto? Así es como comienza la historia que cambió para siempre el destino de dos corazones heridos en el interior de Guanajuato en 1887, cuando el oro de las tierras se había agotado, pero la crueldad de los ricos permanecía intacta como diamante en bruto. La escena fue desgarradora, una joven siendo literalmente empujada hacia un hombre pobre frente a todo el pueblo, mientras risas crueles resonaban por la plaza. Pero lo que nadie imaginaba es que aquella humillación revelaría una verdad tan poderosa que destruiría reputaciones y restauraría justicias. Y mi amigo, mi amiga, lo que sucedió al final de esta historia dejó a mucha gente con la boca abierta y transformó para siempre la forma en que el pueblo veía la pobreza y la riqueza. Una revelación que lo cambió todo, un amor que floreció donde solo había dolor y una justicia que llegó cuando menos se esperaba. Sigue conmigo, porque vas a entender por qué aquel domingo en la plaza se convirtió en leyenda en San Pedro del Valle. Prepara el corazón. Romance, traición, secretos enterrados y un desenlace lleno de emoción apenas están comenzando. Suscríbete ya al canal, porque historias como esta solo las encuentras aquí. Ahora dime, ¿desde qué ciudad estás viendo esta historia? El sol de la mañana dominical caía fuerte sobre la plaza central de San Pedro del Valle en 1887, esparciendo luz dorada por las piedras irregulares del empedrado y reflejándose en las ventanas de las casas coloniales que rodeaban la iglesia. La campana acababa de sonar, llamando a la misa de las 10, y todo el pueblo se reunía con sus trajes dominicales. Las mujeres con vestidos de seda de colores y sombreros adornados, los hombres con saco oscuro y corbata, todos exhibiendo la prosperidad que quedaba de los tiempos dorados de la minería. Pero aquella mañana, la paz dominical sería destrozada por una crueldad que marcaría para siempre la memoria del pueblo. Rafael Cardoso, un hacendado de 31 años, caminaba por la plaza con su sombrero de cuero gastado en la cabeza y botas, empolvadas por la caminata desde la hacienda Piedra Firme, su propiedad humilde pero honesta, que quedaba a 3 leguas del pueblo. Era un hombre de hombros anchos y manos callosas por el trabajo, con una mirada profunda que cargaba la tristeza de quien había enterrado demasiado pronto a los que amaba. Su madre había muerto de fiebre amarilla cuando él tenía 20 años, dejándolo solo en el mundo, y su padre había partido 5 años antes, baleado por usurpadores de tierras que intentaban apoderarse de sus terrenos. Rafael había crecido demasiado rápido, madurado en el dolor, y ahora llevaba una vida de trabajo duro y soledad elegida. El pueblo lo respetaba por su honestidad y su sudor, pero se burlaba de su pobreza en los círculos de los hacendados ricos, llamando a su propiedad piedra que nunca sería oro. Aquel domingo había venido al pueblo para comprar medicamentos para un ternero enfermo y algunos víveres, pero acabaría presenciando algo que le haría hervir la sangre y cambiaría su vida para siempre. Del otro lado de la plaza, una escena violenta comenzaba a desarrollarse. Isabel Méndez, de 22 años, hija del difunto coronel Augusto Méndez, estaba siendo literalmente arrastrada por los brazos hasta el centro de la plaza por su primo y tutor, Lucio Tavares, un hombre de 35 años que cargaba la arrogancia natural de quien nació en cuna de oro y nunca conoció la necesidad. Lucio era alto, de bigote bien recortado y ropa siempre impecable.
propietario de vastas tierras de café y ganado, respetado en la región por su riqueza y temido por su crueldad disfrazada de elegancia. Isabel, que debía casarse con él dentro de un mes por un arreglo hecho tras la muerte de su padre 6 meses atrás, tenía el rostro marcado por lágrimas recientes y el vestido de seda azul marino rasgado en el hombro, como si hubiera luchado para escapar. Sus cabellos castaños, normalmente recogidos en un elegante moño, estaban desalineados y sus ojos verdes brillaban de miedo y humillación. Ella intentaba soltarse del fuerte agarre de Lucio, pero él la sujetaba con violencia, arrastrándola como si fuera un objeto de su propiedad. «Atención, mis señores y mis señoras», gritó Lucio a la multitud que se aglomeraba curiosa, su voz resonando por la plaza con autoridad. «Vengo aquí en este domingo bendito a revelar la verdadera naturaleza de esta mujer a la que yo, generosamente, iba a elevar con mi nombre y mi posición». La multitud se silenció, todas las miradas se volviendo hacia el drama que se desarrollaba. Isabel intentó hablar, pero Lucio la silenció con una mirada amenazante. «Descubrí», continuó él, «que esta mujer tiene un carácter dudoso, que no merece la honra que yo planeaba darle. Por lo tanto, aquí públicamente, yo la rechazo y la entrego a quien realmente combina con su naturaleza». Fue entonces cuando él apuntó directamente a Rafael, que observaba la escena con creciente indignación. Este hombre pobre, este Rafael Cardoso que apenas tiene donde caerse, muerto, es todo lo que esta mujer deshonrada merece. La plaza entera estalló en risas crueles y murmullos de aprobación. Isabel no levantó los ojos del suelo, temblando de humillación y miedo. Con un empujón violento, Lucio la envió tambaleándose en dirección a Rafael, y cuando ella casi cayó sobre las piedras de la plaza, fue Rafael quien la sujetó por los brazos con firmeza, pero con una delicadeza que la sorprendió completamente. Rafael miró a Lucio con un desprecio silencioso que valía más que 1000 palabras, sus ojos oscuros brillando de rabia contenida. Luego miró a Isabel, vio el terror en su rostro, la humillación en cada línea de su expresión, y sintió una justa furia crecer en su pecho. Sin quitarle los ojos de encima, pero hablando lo suficientemente alto para que toda la plaza escuchara, dijo: «Usted no merece esto. Si lo desea puede venir conmigo. Nadie la lastimará mientras yo respire». Su voz salió firme, sin vacilación, cargada de una dignidad que hizo que muchos en la multitud bajaran los ojos avergonzados. Isabel lo encaró a través de las lágrimas, sorprendida por la nobleza que encontró en aquel rostro marcado por el sol y el trabajo. «Usted no me conoce», murmuró ella con la voz entrecortada. «No sé ni siquiera si es verdad lo que él dice sobre mí». Rafael se ajustó el sombrero en la cabeza, le ofreció el brazo para que se apoyara y respondió con simplicidad: «Yo reconozco la crueldad cuando la veo, y veo a un hombre que disfruta humillando a quien no puede defenderse. Eso me basta para saber de qué lado estar». Lucio, viendo que su humillación pública no estaba teniendo el efecto esperado, gritó furioso: «Puede llevársela, hacendado. Ya veremos cuánto tiempo aguantará usted mantener a esa mujer perdida». Rafael no respondió. Simplemente caminó al lado de Isabel, protegiéndola de las miradas curiosas y crueles de la multitud, hasta que llegaron a su carreta estacionada a la sombra de un árbol grande. Él la ayudó a subir con cuidado, notando cómo sus manos temblaban, y antes de partir miró una última vez a Lucio, que observaba desde la plaza con odio en los ojos. En aquel momento, Rafael supo que aquella decisión cambiaría su vida para siempre, pero no se arrepentía. Había algo en aquella mujer, una dignidad herida que reconocía la suya propia y una fuerza escondida bajo toda aquella fragilidad que despertó en él un instinto de protección que pensaba haber perdido hacía mucho tiempo.
El viaje hasta la hacienda Piedra Firme fue silencioso. Solo el ruido de las ruedas en la tierra seca y el tintineo de los arreos del caballo rompían el pesado silencio que flotaba entre ellos. Isabel mantenía las manos entrelazadas en su regazo, mirando fijamente la carretera de tierra roja que se extendía entre pastos secos y cercas de alambre. Rafael respetó su silencio, pero de vez en cuando le lanzaba miradas discretas, notando cómo ella respiraba hondo, como si intentara calmarse, y cómo sus hombros temblaban levemente, no solo por el frío de la mañana, sino por la tensión de todo lo que había sido. El sol subía en el cielo sin nubes, prometiendo otro día de calor abrasador, típico de aquella región, donde la lluvia era escasa y la tierra pedía agua hacía meses. Cuando finalmente llegaron a la hacienda, Isabel vio una propiedad sencilla, pero bien cuidada. Una casa de madera pintada de blanco, con un porche amplio, un corral bien construido donde algunas vacas pastaban tranquilas, un galpón organizado donde las herramientas agrícolas estaban guardadas con cuidado y, en el centro del patio, un jacarandá morado aún seco, pero imponente, que dominaba el paisaje con su vasta copa. «Aquí es mi casa», dijo Rafael, bajando de la carreta y ofreciéndole la mano para ayudarla. «No es mucho, pero es honesta». Isabel aceptó la ayuda, y cuando sus pies tocaron el suelo de tierra apisonada del patio, ella miró a su alrededor con ojos que parecían ver belleza donde no esperaba encontrarla. «Es bonito», dijo ella con sinceridad. «Tiene paz». Rafael la guió hasta el porche donde dos sillas de madera rústica esperaban lado a lado. «Usted puede quedarse en el cuarto que fue de mi madre», dijo él, quitándose el sombrero y pasándose la mano por el cabello negro. «Tiene vista al jacarandá y es el mejor de la casa. Yo duermo en la hamaca aquí en el porche mismo». Isabel lo miró sorprendida. «Usted no necesita incomodarse así por mi causa». «No es molestia», respondió Rafael con simplicidad. «Es lo que se hace. Y aquí adentro, usted es dueña de sí misma. Nadie la manda a usted, ni yo. Eso es una promesa». Por primera vez desde la plaza, Isabel esbozó algo parecido a una sonrisa. «¿Por qué está haciendo esto? Usted ni me conoce». Rafael se quedó un momento en silencio, mirando el jacarandá seco en medio del patio. «Mi madre siempre decía que el respeto no tiene precio, y que un hombre se mide por cómo trata a quien nada puede ofrecerle». Él la encaró directamente. «Yo vi a un hombre humillando a una mujer delante de todo un pueblo. Eso no estaba bien, independientemente de quién sea usted o de lo que haya hecho». Isabel sintió que las lágrimas asomaron de nuevo, pero esta vez no eran de miedo o humillación. Era gratitud, mezclada con algo que ella no conseguía nombrar, pero que le calentaba el pecho como no lo sentía hacía mucho tiempo. Los primeros días en la hacienda Piedra Firme pasaron en una delicada danza de cortesía y respetuosa distancia. Rafael mantenía su rutina de siempre. Se levantaba antes del amanecer, cuidaba de los animales, verificaba las cercas, trabajaba en el sembradío de maíz y frijol que mantenía para subsistencia, y solo volvía a casa cuando el sol ya estaba alto. Isabel, acostumbrada a una vida de bordados, libros y quehaceres domésticos supervisados por criadas, ahora se veía en un mundo completamente diferente. El primer día, ella intentó ayudar en el desayuno, pero Rafael gentilmente se lo impidió. «Usted se está recuperando», dijo él, preparando café fuerte en la estufa de leña. «Descanse». Pero Isabel no conseguía quedarse quieta. El segundo día insistió en al menos lavar los platos, y Rafael, viendo la determinación en sus ojos, cedió. «Si usted insiste», dijo él, «pero cuidado con el agua caliente».
Fue lavando las tazas sencillas de esmalte que Isabel tuvo su primera conversación real con Rafael. ¿Usted siempre vivió solo aquí?, preguntó ella mientras fregaba una olla. Rafael, que estaba arreglando un arreo, en la mesa de la cocina paró el trabajo. Desde que mi madre murió hace 11 años. Lo siento mucho, dijo Isabel con sinceridad. Debe haber sido difícil. Lo fue, admitió Rafael. Ella era todo lo que yo tenía de familia. Mi padre murió cuando tenía 26, defendiendo nuestra tierra de usurpadores de tierras. Isabel paró de lavar la olla y se volvió hacia él. ¿Y usted se quedó solo desde entonces? Solo no, corrigió Rafael. Tengo a los vecinos, a la gente del pueblo, a los animales, pero sin una familia, sí. Había una melancolía en su voz que tocó a Isabel profundamente, y nunca pensó en casarse. Rafael bajó los ojos al arreo. Pensé, pero la vida rural no es fácil para una mujer delicada, y las muchachas del pueblo. Él titubeó. Bueno, yo no tengo mucho que ofrecer aparte de trabajo duro y vida sencilla. Isabel continuó lavando la olla, pero sus palabras salieron cargadas de emoción. A veces una vida sencilla vale más que toda la riqueza del mundo. Rafael la miró sorprendido. Usted habla como quien sabe lo que es vivir del otro lado. Sé, dijo Isabel, secándose las manos en el delantal que él le había ofrecido. Y puedo decirle que riqueza sin dignidad es la peor pobreza que existe. En aquel momento, un entendimiento silencioso pasó entre ellos, como si reconocieran el uno en el otro una herida similar, aunque de orígenes diferentes. El cuarto día, Isabel finalmente encontró coraje para contar su historia. Era una tarde cálida, y ellos estaban en el porche, ella cosiendo un desgarro en una camisa de él, y Rafael trenzando una cuerda nueva. El silencio era confortable, roto solo por el canto distante de los orzales y por el ruido de una carreta de bueyes pasando por el camino. «Rafael», dijo ella, sin levantar los ojos de la costura. Él la miró, notando que era la primera vez que ella lo llamaba por su nombre. «Diga». «Necesito contarle la verdad sobre lo que pasó en la plaza». Rafael paró de trenzar la cuerda. «Usted no me debe explicación alguna». «Sí debo», insistió Isabel, finalmente levantando los ojos y encontrándolos de él. «Usted me acogió sin preguntar nada, me protegió sin conocerme. Merece saber en qué se metió». Ella respiró hondo, como si fuera a sumergirse en aguas profundas. «Lucio mintió en la plaza. Él dijo que yo tenía carácter dudoso, pero la verdad es otra». Su voz tembló ligeramente. «La verdad es que yo descubrí algo que él no quería que yo supiera, algo sobre mi herencia». Rafael se inclinó ligeramente hacia adelante, prestando atención total. «¿Qué tipo de cosa?». Isabel puso la costura a un lado y cruzó las manos en el regazo. «Mi padre dejó testamento. Lucio, como mi tutor, debería haberme mostrado todos los documentos después de su muerte, pero había papeles que él me ocultó». Su voz ganó fuerza conforme continuaba. «La semana pasada yo estaba arreglando la biblioteca de papá y encontré un cajón secreto. Dentro había una carta de mi abuelo, que murió antes de que yo naciera». Rafael esperó pacientemente que ella continuara. «Mi abuelo me dejó, en testamento cerrado, una propiedad enorme al otro lado del valle, tierras que valen más que todo lo que Lucio posee». Los ojos de ella brillaron de rabia. «Lucio me ocultó esto durante 6 meses. Él planeaba casarse conmigo, y como mi marido, tendría control de todo». Rafael sintió un escalofrío en el estómago. «¿Y cuando usted descubrió?» «Lo confronté esa misma noche. Dije que sabía la verdad y que quería mis derechos». Él se puso furioso, dijo que yo no tenía cómo probar nada, que nadie creería la palabra de una mujer contra la suya. Isabel tragó saliva.
Fue cuando él ideó el plan de destruirme públicamente. Si mi reputación era arruinada, nadie daría valor a lo que yo dijera. Rafael se quedó en silencio por un largo momento, digiriendo la información. Cuando habló, su voz estaba cargada de indignación. Entonces, él inventó esa historia de deshonra para silenciarla. Exactamente, y funcionó. Ahora todo el pueblo me ve como una mujer perdida. ¿Quién me va a creer si digo que Lucio me robó? Isabel secó una lágrima que se empeñaba en escurrirse. Por eso cuando usted me ofreció protección, yo casi no lo creí. Pensé que todo el mundo me iba a rechazar. Rafael extendió la mano y, hesitante, tocó levemente el brazo de ella. Isabel, míreme. Cuando ella lo hizo, él dijo con convicción, la verdad tiene fuerza propia. La mentira puede engañar por un tiempo, pero no para siempre. Y usted no está sola en esto. Ya no más. Pero el pueblo no estaba dispuesto a dejar a Isabel y Rafael en paz. La noticia de que el hacendado pobre había llevado a la mujer rechazada para su propiedad se extendió como reguero de pólvora. En la tienda de don Horacio, las lenguas se soltaban, se esparcían sin piedad. Dicen que Rafael Cardoso se llevó a esa muchacha a su hacienda, comentó doña Benedicta, una mujer de la alta sociedad local, susurrando mientras escogía telas. ¡Qué barbaridad que estas cosas sigan ocurriendo!, respondió doña María, moviendo la cabeza con desaprobación. Un hombre decente no se mete con mujeres de dudosa reputación. Pues yo creo que se merecen, añadió don Horacio, el dueño de la tienda, mientras anotaba las ventas en Bindorcent, su cuaderno. Pobre con pobre, al menos no perjudica a gente decente. Los chismes llegaron rápidamente a oídos de los clientes de Rafael. El señor Antonio, que siempre compraba terneros de la hacienda, apareció al tercer día con aire avergonzado. Rafael, mi hijo, dijo él, quitándose el sombrero y rascándose la cabeza calva. Usted sabe que siempre he sido su amigo, ¿verdad? Rafael, que estaba arreglando una cerca, detuvo su trabajo. Claro, señor Antonio. ¿Qué ocurre? Es que, bueno, la situación se ha complicado. Mi mujer dice que no quiere que siga haciendo negocios con usted mientras esa muchacha esté en su casa. Rafael sintió que el rostro le ardía, pero controló la rabia. ¿Y usted qué piensa? El señor Antonio jugó nerviosamente con el sombrero. Yo creo que cada uno sabe de su vida, pero usted entiende, ¿verdad? Los negocios son los negocios, y la reputación también cuenta. Rafael asintió lentamente. Entiendo, señor Antonio, pero mi decisión está tomada. La muchacha se queda mientras quiera quedarse. El señor Antonio suspiró. Entonces ya no puedo comprarle sus terneros, Rafael. Lo siento. Cuando el hombre se fue, Isabel, que había escuchado la conversación desde la ventana de la cocina, salió con lágrimas en los ojos. Rafael, estoy perjudicando tus negocios. No puedo permitir que esto suceda. Rafael dejó el martillo a un lado y la miró fijamente. Isabel, no voy a echarla por presión de nadie. Si pierdo clientes, consigo otros. Si no, cultivo más tierra. Pero no voy a ceder a la cobardía. Pero vas a perder dinero por mi causa. ¿Y qué? Interrumpió Rafael. El dinero se gana de nuevo. La dignidad perdida no se recupera. Aquella noche, Isabel apenas pudo dormir, pensando en cómo su presencia estaba afectando la vida del hombre que la había salvado de la humillación pública. La situación empeoró cuando el padre Esteban, influenciado por las generosas donaciones de Lucio Tavares, pronunció un sermón que fue una puñalada en el corazón de Rafael. El domingo siguiente, la iglesia estaba abarrotada, y el padre subió al púlpito con aire solemne. «Hermanos míos», comenzó con voz grave, «vivimos tiempos difíciles, donde el mal se disfraza de caridad y el pecado se viste de bondad». Rafael, que estaba al fondo de la iglesia,
sintió que todas las cabezas se giraban discretamente hacia él. Hay entre nosotros quien elige el camino de la perdición, quien acoge en su casa lo que debería ser rechazado. Cuidado, hijos míos, para no confundir la compasión mal dirigida con la virtud cristiana. Las palabras cayeron sobre Rafael como pedradas. Salió de la iglesia antes del final de la misa, con las mejillas ardiendo de rabia y humillación. Isabel lo esperaba en el porche cuando llegó. Vio su rostro y entendió inmediatamente. «El Padre habló de nosotros», dijo ella, no como pregunta, sino como afirmación. Rafael asintió, quitándose la chaqueta con movimientos bruscos. «Dijo que yo estaba en el camino de la perdición». Isabel se levantó de la silla donde cosía. «Rafael, me voy, hoy mismo. No puedo permitir que sufras así por mi causa». «¿A dónde?», preguntó él, girándose hacia ella. «No tengo familia, no tengo dinero, no tengo a dónde ir, pero me voy para no perjudicar más tu vida». Rafael se aproximó a ella y por primera vez le tomó las manos con firmeza. «Isabel, escucha bien lo que voy a decir. Yo elegí ayudarte. Elijo todos los días mantenerte aquí y seguiré eligiéndolo, aunque el pueblo entero se vuelva contra mí». Ella intentó soltarse. «¿Pero por qué? ¿Por qué arriesgarlo todo por mí?». Rafael la miró a los ojos y, por primera vez, su voz salió embargada por la emoción. «Porque cuando te vi en la plaza, humillada y sola, me vi a mí mismo. Vi la soledad que cargo desde hace años. Y porque...» Él dudó, tragó saliva. «Porque trajiste vida a esta casa muerta». Isabel sintió que las lágrimas le corrían por el rostro. «Rafael, déjame terminar», pidió él. «No sé si lo que siento está bien o mal. Sé que cuando me despierto y te veo en la cocina preparando café, mi corazón se acelera. Sé que cuando sonríes, que es raro, mi día mejora. Y sé que si te vas, volveré a ser el hombre vacío que era antes». Isabel se aproximó a él, por un momento olvidando toda convención social. «También estoy sintiendo cosas que no debería», susurró. «La gratitud se convirtió en cariño, y el cariño se está convirtiendo en...». «¿Qué?», preguntó Rafael, su voz apenas un susurro. «Se está convirtiendo en amor», completó ella, sonrojándose profundamente. Rafael cerró los ojos, sintiendo algo despertar en su pecho que había estado dormido durante años. Cuando los abrió, había lágrimas. «Isabel, no quiero amarte solo porque necesitas protección. Quiero amarte porque tú también me eliges». «Y yo te elijo», dijo ella sin hesitación, aun sabiendo que esto será difícil para los dos. Fue entonces que Rafael, por primera vez en 11 años, besó a una mujer. Un beso delicado, respetuoso, lleno de promesa y miedo al mismo tiempo. Cuando se separaron, Isabel apoyó la frente en la suya y dijo: «Ahora somos dos contra el mundo». «Siempre lo fuimos», respondió Rafael. «Solo estábamos solos hasta que nos encontramos». Pero Lucio Tavares no estaba dispuesto a dejar que Isabel escapara tan fácilmente. Su existencia como mujer libre era una amenaza constante para sus planes, y el hecho de que estuviera siendo protegida por Rafael lo enfurecía aún más. Una semana después del sermón del padre, decidió tomar medidas más drásticas. Primero, esparció rumores de que Rafael estaba interesado solo en la supuesta herencia de Isabel, pintándolo como un oportunista que se aprovechaba de una mujer vulnerable. ¿De verdad creen que un hacendado pobre acogería a una mujer por bondad?, decía él en los saraos del pueblo. Rafael Cardoso está tras el dinero de la familia Méndez. Es una farsa toda esa historia de protección. Los rumores surtieron efecto. Incluso los pocos que simpatizaban con Rafael comenzaron a cuestionar sus motivaciones. Doña Amalia, esposa del delegado, comentó con sus amigas: «¿Será que esa muchacha no tiene dinero escondido?
porque si no, no tiene sentido que Rafael se arriesgue tanto. Acto seguido, Lucio comenzó a presionar a los proveedores de Rafael. Visitó personalmente al herrero, al vendedor de semillas, al comprador de productos agrícolas, siempre con el mismo mensaje. Quien hace negocios conmigo no debe hacerlos con Rafael Cardoso. Es una cuestión de lealtad. La presión económica comenzó a funcionar. Uno por uno, los socios comerciales de Rafael empezaron a apartarse. El herrero dijo que ya no podía arreglar sus herramientas. El vendedor de semillas alegó falta de existencias, y los compradores de maíz y frijoles simplemente dejaron de aparecer. Rafael intentó vender sus productos en el pueblo, pero encontró puertas cerradas. No es nada personal, decía don Joaquín de la tienda, pero usted entiende la situación. Rafael entendía perfectamente. Estaba siendo económicamente estrangulado por negarse a abandonar a Isabel. Cuando llegó a casa aquella tarde, encontró a Isabel en la cocina, preparando una cena sencilla con los pocos víveres que quedaban. Ella notó inmediatamente su expresión tensa. ¿Sucedió algo? Rafael se sentó pesadamente en la silla de madera. Lucio está cerrando el cerco. Nadie más quiere hacer negocios conmigo. Isabel soltó la cuchara con la que removía los frijoles y se volvió hacia él, el rostro pálido. Por mi culpa. Por elección mía, corrigió Rafael. Nadie me obligó a nada. Pero ahora vas a perder la hacienda, vas a perderlo todo. Isabel. Rafael se levantó y le tomó las manos. Puedo perder la hacienda, puedo perder el ganado, puedo perder todo lo que tengo, pero si te perdiera a ti, perdería la razón de ser. Isabel comenzó a llorar. Esto no puede ser. El amor no debería costar. Tan caro. El amor verdadero siempre cuesta caro, dijo Rafael, secándole las lágrimas con el pulgar. La cuestión es si vale la pena pagar el precio. ¿Y vale? Vale cada centavo, cada piedra, cada tierra que pierda. La presión aumentó aún más cuando Lucio apareció en la hacienda, acompañado del comisario y de 2 matones. Era una tarde calurosa de martes, y Rafael estaba en el corral examinando una vaca que parecía enferma cuando vio a los 4 hombres a caballo acercándose por el camino. Isabel, que estaba tendiendo ropa en el tendedero, también los vio y corrió hacia adentro de la casa, el corazón desbocado de miedo. Rafael caminó tranquilamente hasta el porche y esperó. Cuando los hombres bajaron de los caballos, Lucio tomó la delantera con aire de autoridad. Rafael Cardoso, dijo él con voz fuerte, vine aquí en misión oficial. El comisario, un hombre bajo y barrigudo llamado Armando, parecía avergonzado. Rafael, dijo él quitándose el sombrero, es lo siguiente. Recibí una queja formal de que usted retiene a Isabel Méndez contra su voluntad. Rafael se cruzó de brazos. ¿Y quién hizo esa queja? Yo, dijo Lucio con arrogancia. Como tutor legal de Isabel, tengo derecho y deber de garantizar su bienestar. ¿Y dónde está la queja de ella?, preguntó Rafael tranquilamente. El comisario jugó nerviosamente con el sombrero. Bueno, ella todavía no ha hablado directamente conmigo, pero... Entonces no hay delito, concluyó Rafael. Sí que lo hay, interrumpió Lucio. El secuestro es un delito. Usted sacó a una mujer vulnerable de su entorno natural y la trajo aquí contra la voluntad de la familia. ¿Qué familia? Rafael no se inmutó. Usted la comprometió públicamente conmigo, delante de todo el pueblo. Los 2 matones de Lucio, hombres grandes y corpulentos, se posicionaron de forma amenazadora. Rafael los midió con la mirada, calculando las posibilidades en caso de pelea. Comisario Armando, dijo Lucio con autoridad, exijo que retire a Isabel Méndez de esta propiedad inmediatamente y la traiga a mi custodia.
Fue cuando Isabel apareció en la puerta de la casa, los puños apretados de determinación. «No iré a ninguna parte», dijo ella con voz firme. Todos se giraron hacia ella. «Isabel», dijo el comisario con alivio, «necesito que la señorita me diga, ¿está aquí por su propia voluntad?» «Sí», respondió ella sin dudar, «y pretendo quedarme». «Ella no sabe lo que dice», interrumpió Lucio. «Está bajo la influencia emocional de este hombre». Isabel bajó los escalones del porche y se quedó al lado de Rafael. «Sé perfectamente lo que digo, y si alguien me retuvo contra mi voluntad, fue usted, primo Lucio, ocultando mi herencia, forzándome a un matrimonio que no quería». Lucio se puso rojo de ira. «¿Su herencia? ¿Qué herencia? No tiene nada más que lo que yo le doy». «Tengo las tierras del abuelo», dijo Isabel, ahora con voz alta, «las que usted me ocultó durante 6 meses». El comisario miró confuso de uno a otro. «¿Qué tierras?» «Las tierras del Valle del Cedro», explicó Isabel. «Mi abuelo las dejó en testamento sellado. Más de 1000 hectáreas. Lucio ocultó el documento para poder controlarlo todo a través del matrimonio». Lucio soltó una carcajada forzada. «¡Qué absurdo es ese! Comisario, la señorita está claramente perturbada». «Puedo probarlo», dijo Isabel con firmeza. «El testamento está escondido en el cajón secreto de la biblioteca de papá. Si el comisario quiere ver...» El comisario Armando se rascó la cabeza, obviamente incómodo. «Mire, esto se está convirtiendo en un lío que no es de mi incumbencia. Asuntos de herencia son para que un juez los resuelva». «Exacto», concordó Rafael. «Hasta entonces, Isabel se queda donde quiera quedarse, y ella elige quedarse aquí». Lucio, dándose cuenta de que la situación se le escapaba de las manos, hizo un gesto a los matones. «Llévensela por la fuerza si es necesario». Fue cuando Rafael dio un paso adelante, colocándose entre Isabel y los hombres. «Tendrán que pasar por encima de mí primero». La tensión en el aire era cortante. Los matones miraron a Lucio, esperando órdenes. El comisario levantó las manos. «Calma, calma. No habrá violencia en mi jurisdicción». «Entonces, resuelva esto correctamente, comisario», dijo Rafael sin quitar los ojos de los matones. «La mujer está aquí por voluntad propia. Tiene derecho a quedarse donde quiera. Si él quiere cuestionar la herencia, que la demande en la justicia». Lucio, percibiendo que la situación estaba fuera de su control, decidió retroceder estratégicamente. «Está bien», dijo él con una sonrisa peligrosa, «pero esto no ha terminado, Rafael. Ustedes dos se arrepentirán de desafiarme». Montó en su caballo, seguido por los matones, y antes de partir gritó: «Isabel, tienes 3 días para volver a casa, si no las consecuencias serán tu responsabilidad». Cuando se alejaron levantando polvo rojo en el camino, Isabel se deshizo en 1900 lágrimas en los brazos de Rafael. «No se rendirá», lloró ella, «encontrará una manera de separarnos». Rafael la abrazó fuerte, sintiéndola temblar contra su pecho. «Entonces tenemos que encontrar esas pruebas antes de que él destruya todo», murmuró en su oído. «Mañana mismo iremos en busca de esos documentos». Esa misma noche, algo inesperado sucedió. Benedicto, el antiguo capataz del coronel Augusto Méndez, un anciano negro de 60 años que había servido a la familia durante décadas y que ahora vivía olvidado en una pequeña casa en la parte trasera de la propiedad abandonada de los Méndez, apareció en la hacienda Piedra Firme. Era casi medianoche cuando Rafael oyó pasos cautelosos en el patio. Tomó la escopeta y salió al porche, pero reconoció inmediatamente la figura encorvada que se acercaba. «¿Benedicto?», llamó en voz baja. «Don Rafael», respondió el viejo, quitándose un sombrero agujereado de la cabeza. «Necesito hablar con mi niña Isabel. Es urgente». Isabel, que no podía dormir por la tensión del día,
oyó las voces y apareció en el porche en camisón y chal. «Benedicto, ¿qué hace aquí a estas horas?» El viejo miró nerviosamente a los lados, como si esperara ser seguido. «Mi niña Isabel sé de la conversación de hoy. El pueblo entero ya está hablando. Y vine porque... bueno, porque no pude más con esta carga». «¿Qué carga, Benedicto?», preguntó Rafael, bajando la escopeta. Benedicto se secó el sudor de la frente con la manga de la camisa rota. «Sé dónde están los papeles que mi niña busca, el testamento del viejo coronel, las escrituras de las tierras, todo». Isabel abrió los ojos como platos. «¿Usted sabe dónde lo escondió Lucio?» «No lo escondió él, mi niña. Lo escondí yo, por orden del propio coronel Augusto, antes de que muriera». Rafael e Isabel intercambiaron una mirada de asombro. «Explique mejor, Benedicto», pidió Rafael. El viejo se sentó pesadamente en los escalones del porche, como si el peso de los secretos fuera físico. «3 días antes de morir, el coronel Augusto me llamó a su habitación. Estaba muy enfermo, pero la cabeza le funcionaba bien. Él dijo: «Benedicto, mi hija va a necesitar protección cuando yo muera. Lucio no es un hombre de fiar». Y me entregó una caja de madera con unos papeles dentro. «¿Qué papeles?», preguntó Isabel sentándose al lado de él. «El testamento de su abuelo, mi niña. Las escrituras de las tierras del Valle del Cedro, que son suyas por derecho, y una cosa más». Benedicto dudó. «¿Qué cosa?», insistió Rafael. «Cartas que prueban que su Lucio estaba planeando matar al coronel Augusto para quedarse con toda la herencia». El silencio que siguió fue pesado como el plomo. Isabel se puso pálida. «¿Matar? ¿Matar a mi padre?». «Sí, mi niña. Hay cartas de él al doctor Serrano acordando darle un medicamento equivocado al coronel. El veneno era lento, para que pareciera muerte natural». Rafael sintió una furia helada subir por el pecho. «¿Y usted guardó esas pruebas durante 6 meses?» «Las guardé porque tenía miedo, don Rafael. Un anciano negro que acusa a un hombre rico de asesinato no vive mucho tiempo. Pero cuando vi lo que le hizo a mi niña Isabel hoy en la plaza, cuando supe que quiere casarse con ella por la fuerza...». Benedicto sacudió la cabeza. Ahí supe que ya no podía seguir callado, quedarse callado. Isabel estaba en shock. ¿Mi padre fue asesinado?» «Sí, mi señora. Y si usted se casa con él, usted será la próxima». Rafael se levantó, su mente funcionando rápidamente. «Benedito, ¿dónde están esos documentos ahora?» «Escondidos en mi casa, en una caja enterrada debajo del árbol de mango del patio trasero». «¿Y por qué decidió contar esto hoy?» «Porque hoy vi que usted tiene protección, vi que don Rafael es un hombre de honor, que no permitirá que nada le pase a usted, y porque...». El viejo dudó de nuevo. «Porque también recibí un mensaje de don Lucio. Mandó decir que si abro la boca sobre cualquier cosa de la familia Méndez, me mata». Rafael puso la mano en el hombro del viejo. «Benedito, hizo lo correcto al venir aquí. Ahora vamos a buscar esas pruebas y acabar con esta historia de una vez por todas». Isabel se levantó, la determinación brillando en sus ojos a través de las lágrimas. «Vamos ahora mismo. No podemos esperar hasta mañana. Si Lucio desconfía de que Benedito habló conmigo...». «Vamos», asintió Rafael. «Benedito, ¿nos lleva hasta su casa?» El viejo asintió. «Los llevo, pero tiene que ser por el camino de atrás, para que nadie nos vea». Cuando los 3 salieron caminando silenciosamente por la noche oscura, iluminados solo por la luna llena que brillaba sobre el valle, Isabel tomó la mano de Rafael y susurró: «Terminará hoy. De una forma u otra, terminará hoy». «Así será», asintió Rafael apretándole la mano. «Y cuando termine, nosotros 2 estaremos libres para construir nuestra propia vida».
No sabían que aquella noche cambiaría no solo sus destinos, sino el destino de todo San Pedro del Valle. La caminata hasta la antigua propiedad de los Méndez duró casi 1 hora, por los caminos oscuros entre pastizales y bosques densos. Benedito conocía cada piedra del camino, cada árbol, cada curva, y los guió con seguridad, incluso en la oscuridad. La luna llena ayudaba, creando sombras plateadas que danzaban mientras pasaban. El silencio solo era roto por el sonido de sus pasos en la hierba seca y el canto distante de los grillos. Cuando finalmente llegaron a la parte trasera de la propiedad abandonada, Isabel sintió que el corazón se le encogía. La casa grande donde había crecido estaba a oscuras, con las ventanas cerradas y un aire de abandono que le dolía en el alma. Ahí, susurró Benedito, señalando una casita medio escondida detrás de un bosquecillo de árboles frutales. Es donde vivo desde que el coronel murió. La casa era sencilla, de bareque pero bien conservada. Benedito encendió una vela e iluminó el interior. Un cuarto, una cocina pequeña, algunos muebles básicos y muchos recuerdos de la familia Méndez esparcidos por las paredes. Fotografías antiguas, un uniforme militar, un retrato del joven coronel Augusto. El árbol de mango está aquí atrás, dijo él, tomando una azada apoyada en la pared. Salieron por la parte trasera de la casa, y bajo el frondoso árbol, Benedito comenzó a cavar. Rafael le quitó la azada de las manos. «Deje que yo haga esto, don Benedito». Después de unos minutos cavando, la azada chocó con algo sólido. «Lo encontré», dijo Rafael. Juntos sacaron una caja de madera mediana, pesada, envuelta en un paño encerado. Benedito la abrió con manos temblorosas y a la luz de la vela mostró el contenido. Varios documentos amarillentos, cartas dobladas, un testamento oficial con sellos de cera. «Aquí está todo», dijo con voz emocionada. «Todo lo que el coronel me pidió que guardara». Isabel tomó el testamento con cuidado, como si fuera la cosa más frágil del mundo. Incluso, a la luz tenue de la vela, logró leer algunas líneas. «Es verdad», susurró, lágrimas rodando por su rostro. «Aquí dice que soy heredera de todas las tierras del Valle del Cedro. Más de 1000 hectáreas». Rafael tomó una de las cartas y leyó en voz baja. «Doctor Silveira, conforme lo acordado, continúe aplicando el medicamento que me dio al coronel. El efecto debe ser gradual para no levantar sospechas. Cuando todo termine, tendremos nuestro acuerdo cumplido. Firmado, Lucio Tavares». «Dios mío», murmuró Isabel, «realmente mataron a mi padre». «Y si no hacemos nada, la matarán a usted también», dijo Benedito. «Don Lucio no se detendrá hasta que controle toda esta herencia». Rafael guardó los documentos de nuevo en la caja con cuidado. «Mañana mismo llevamos todo esto al juez de distrito. Lucio será arrestado. E Isabel tendrá sus derechos reconocidos». «¿El juez nos creerá?», preguntó Isabel preocupada. «Con estas pruebas tendrá que creer», afirmó Rafael. «Pero esta noche ustedes no pueden volver a la hacienda», dijo Benedito. «Si don Lucio desconfía de algo, es capaz de mandar a sus matones a atacarlos. Entonces, ¿dónde nos quedaremos?» Rafael pensó por un momento. «En casa del compadre José, al otro lado del valle. Él es un hombre de confianza, y su casa está lejos de la carretera principal». «Buena idea», asintió Benedito. «Yo me quedo aquí, vigilando la propiedad. Si sucede algo, aviso». Isabel tomó las manos del viejo. «Benedito, muchas gracias. Usted está arriesgando su vida por mí. Mi señora Isabel, la cuidé desde que era muy pequeña. Su padre me pidió que la protegiera, y eso es lo que estoy haciendo, aunque sea lo último que haga en la vida». Demasiado emocionada para hablar, Isabel solo lo abrazó. Cuando se separaron, Rafael extendió la mano hacia Benedito. «Usted es un hombre honrado. Cuando todo esto termine, quiero que sepa que siempre tendrá un lugar en mi hacienda.
Benedito sonrió por primera vez en la noche. Muchas gracias, don Rafael. Ahora vayan rápido, antes de que alguien aparezca por aquí. Rafael cargó la caja y partieron en dirección a la hacienda del compadre José, caminando rápidamente por los atajos que cortaban el valle. Isabel iba al lado de Rafael, el corazón latiéndole fuerte, pero ahora de esperanza, no de miedo. Rafael, dijo ella cuando estaban llegando, cuando todo esto termine, cuando sea reconocida como heredera legítima, ¿qué pasa? Quiero casarme contigo, no porque necesite protección, no porque me hayas salvado. Quiero casarme porque te amo y porque quiero construir una vida a tu lado. Rafael dejó la caja en el suelo, tomó el rostro de ella entre sus manos y la besó bajo la luz de la luna. Entonces, cuando todo esto termine, dijo él contra sus labios, nos casaremos y seremos felices con o sin dinero. Así será, asintió ella, porque el verdadero amor no necesita riqueza para florecer, solo necesita tierra fértil y un corazón dispuesto. Y en aquel momento, caminando por el camino iluminado por la luna, llevando las pruebas que cambiarían sus vidas para siempre, Isabel y Rafael supieron que habían encontrado algo más valioso que cualquier herencia. Habían encontrado un amor que sobrevive a las tormentas y crece más fuerte en la adversidad. A la mañana siguiente, Rafael e Isabel llegaron a la notaría del notario en la ciudad vecina de Santa Rita de la Sierra, llevando la caja de documentos como si cargaran el futuro en sus manos. El notario prudente, un hombre anciano de gafas gruesas y barba blanca, examinó cada papel con atención meticulosa, haciendo anotaciones en un cuaderno grande. Estos documentos parecen auténticos, dijo él después de una hora de análisis. El testamento del coronel Juan Enrique Méndez, abuelo de la señorita Isabel, es perfectamente legal, con todos los sellos y firmas necesarios. Isabel apretó las mano de Rafael, apenas pudiendo creerlo. ¿Y las cartas? Las cartas son evidencia gravísima de crimen, respondió el notario con seriedad. Conspiración para asesinato, falsificación de documentos, apropiación indebida, son acusaciones muy serias. Rafael se inclinó hacia frente. ¿Qué necesitamos hacer ahora? Primero, registraré oficialmente a la señora Isabel como heredera legítima de las tierras del Valle del Cedro. Eso garantiza sus derechos de inmediato. Segundo, enviaré un mensaje urgente al juez de partido de San Pedro del Valle comunicando sobre las evidencias criminales contra Lucio Tavares. El notario hizo una pausa, quitándose las gafas para limpiarlas. Pero debo advertirles, esto causará un escándalo enorme. Lucio es un hombre influyente en la región. No me importa, dijo Isabel con firmeza. Mi padre fue asesinado y yo quiero justicia. 2 horas después, cuando salieron de la notaría, Isabel era oficialmente una de las mujeres más ricas de la región, pero en lugar de alegría sentía una mezcla de alivio y aprensión. ¿Y ahora?, preguntó a Rafael mientras caminaban por la calle principal del pueblo. Ahora volvemos a San Pedro del Valle y enfrentamos a Lucio con la cabeza en alto, respondió Rafael. Ya no eres la mujer humillada en la plaza. Eres Isabel Méndez, heredera legítima, y yo soy el hombre que va a protegerte hasta el fin de la vida. Cuando llegaron a San Pedro del Valle, al final de la tarde, la noticia ya se había extendido como reguero de pólvora. El juez de partido había recibido la comunicación oficial del notario y había expedido inmediatamente una orden de arresto contra Lucio Tavares. El comisario Arnaldo, aunque avergonzado por tener que apresar a uno de los hombres más ricos del pueblo, no tuvo más opción que cumplir la orden judicial. Lucio fue encontrado en su hacienda, intentando quemar documentos comprometedores, y fue arrestado allí mismo, delante de sus empleados. El pueblo quedó en shock.
En las pulperías, en las esquinas, a la salida de la iglesia, solo se hablaba de una cosa: cómo la mujer que fue humillada públicamente se reveló como la verdadera heredera de una fortuna y cómo el hombre que parecía respetable era en verdad un asesino. ¿Quién diría que la muchacha tenía razón todo el tiempo?, comentaba doña Benedicta, ahora con un tono completamente diferente. Y pensar que nos burlamos de Rafael por defenderla. Es como dice el dicho, añadió don Horacio: no todo lo que brilla es oro, y no todo lo que parece pobre carece de valor. El domingo siguiente, exactamente una semana después de la humillación en la plaza, Rafael e Isabel regresaron a la misma iglesia donde todo había comenzado. Pero esta vez, su entrada causó un silencio respetuoso en lugar de murmullos maliciosos. Isabel llevaba un vestido sencillo pero elegante, de color azul claro, y Rafael vestía su mejor saco, el que había sido de su padre. Caminaron del brazo hasta el banco de adelante, donde tradicionalmente se sentaban las familias más importantes del pueblo. El padre Esteban, visiblemente avergonzado por sus sermones anteriores, dio una misa sobre el perdón y los juicios precipitados. Mis hermanos, dijo desde el púlpito, a veces juzgamos por la apariencia y erramos grandemente. La verdad siempre sale a la luz, y cuando sale, debemos tener humildad para reconocer nuestros equívocos. Después de la misa, en la puerta de la iglesia, se formó una fila de personas queriendo pedir disculpas a Rafael e Isabel. Don Antonio fue el primero. Rafael, hijo mío, perdóname la cobardía. Quiero volver a comprar tus terneros, y esta vez a un precio justo. No guardo rencor, don Antonio, respondió Rafael, pero quiero que sepa que mi decisión de proteger a Isabel no tenía nada que ver con dinero. Era sobre hacer lo correcto. Doña Amelia, esposa del comisario, tomó las manos de Isabel. Muchacha, perdóname los comentarios maliciosos. No sabían porque no preguntaron, interrumpió Isabel gentilmente. Prefirieron creer en chismes. Pero está bien. Lo importante es que la verdad apareció. El propio comisario se acercó, quitándose el sombrero. Señora Isabel, le pido disculpas por haber dudado de su palabra cuando el señor Lucio la acusó. A partir de ahora, puede contar conmigo para cualquier cosa que necesite. Gracias, comisario. Sé que usted solo estaba haciendo su trabajo. Cuando finalmente lograron alejarse de la multitud, Rafael e Isabel caminaron hasta la plaza donde todo había comenzado. El mismo lugar donde ella había sido humillada, ahora atestiguaba su victoria. «Qué curioso cómo cambian las cosas», dijo Isabel, mirando el lugar exacto donde Lucio la había empujado. «Hace una semana estaba aquí, sin nada, sin nadie, siendo tratada como basura». Rafael la atrajo a sus brazos. «Y mira dónde estás ahora, dueña de tu propia vida, reconocida por lo que realmente eres, y...» Él dudó. «Y amada por un hombre que te elegiría de nuevo, incluso sabiendo de todo el lío que vendría con ello». Isabel sonrió, la primera sonrisa verdaderamente alegre desde la muerte de su padre. «Rafael Cardoso, ¿quieres casarte conmigo?» «Esa es mi línea», protestó él riendo. «Entonces dilo ya», lo instó ella. Rafael se quitó el sombrero, tomó sus manos, y allí mismo, en medio de la plaza donde todo había comenzado, se arrodilló. «Isabel Méndez, ¿quieres ser mi esposa? Para siempre, en la riqueza y en la pobreza, en la alegría y en la tristeza». Isabel sintió lágrimas de felicidad rodar por su rostro. «Sí, Rafael Cardoso, quiero ser tu esposa, tu compañera, tu socia en todo». Cuando él se levantó y la besó, algunas personas que pasaban por la plaza aplaudieron espontáneamente. Era como si el pueblo entero estuviera celebrando no solo el amor de ellos, sino la victoria de la verdad sobre la mentira, de la dignidad sobre la crueldad.
3 meses después, cuando el lapacho morado de la hacienda Piedra Firme floreció en toda su gloria, tiñendo el patio de púrpura radiante como un manto real, Rafael e Isabel se casaron. La ceremonia fue sencilla pero hermosa, realizada bajo la frondosa copa del árbol que se había convertido en símbolo de su unión. El padre Esteban, redimido de sus errores anteriores, ofició el matrimonio con palabras llenas de emoción. «Raramente veo un amor tan puro», dijo él. «Un amor que nació de la adversidad y creció en la dificultad, volviéndose más fuerte con cada prueba enfrentada». Isabel usaba un vestido sencillo de algodón blanco que ella misma había cosido, con el chal azul que había pertenecido a la madre de Rafael. Él, con camisa blanca limpia y pantalón oscuro, le sostenía las manos con firmeza mientras intercambiaban votos. «Rafael», dijo ella, mirándolo a los ojos, «yo te elijo no porque te necesite, sino porque te quiero. Te quiero como compañero, como amigo, como amor de mi vida. Prometo caminar a tu lado, construir nuestra vida juntos y amarte todos los días que Dios me dé». «Isabel», respondió él con voz emocionada, «tú transformaste mi casa en hogar, mi soledad en compañía, mi vacío en plenitud. Prometo protegerte, respetarte y amarte más cada día que pase». El beso que selló aquella unión fue presenciado por todo el pueblo, que había asistido no solo por curiosidad, sino por reconocimiento genuino del valor de aquel amor. Benito, ahora vistiendo ropa nueva y viviendo nuevamente en la propiedad de los Méndez, como capataz oficial de Isabel, lloraba de emoción. «El coronel estaría orgulloso», murmuró para sí mismo. La fiesta fue sencilla pero alegre. Isabel había usado parte de su herencia para preparar un banquete que incluyó a todo el vecindario, ricos y pobres, como símbolo de que no guardaba rencor a nadie. Cuando la noche cayó y los invitados comenzaron a despedirse, Rafael e Isabel se quedaron solos bajo el lapacho florecido, escuchando el sonido distante de la música que aún tocaba y mirando las estrellas que brillaban en el cielo limpio del campo. «Lo logramos», dijo Isabel, apoyando la cabeza en el pecho de él. «Contra todas las expectativas, lo logramos». «Lo logramos», concordó Rafael, pasando los dedos por el cabello de ella. «¿Y ahora qué vamos a hacer con tanta tierra y tanta libertad?» Isabel levantó el rostro para mirarlo. «Vamos a crear la escuela que tu madre soñaba. Vamos a usar nuestra prosperidad para ayudar a quien lo necesite. Vamos a mostrar que la verdadera riqueza es aquella que se comparte. Y vamos a tener hijos», añadió Rafael. «Muchos hijos para correr por estas tierras y hacer ruido en esta casa que ha estado en silencio por tanto tiempo». «Vamos», dijo ella sonriendo, «y les contaremos esta historia para que sepan que el amor verdadero siempre vence, incluso cuando todo parece perdido». Lucio Tavares fue juzgado y condenado a 15 años de prisión por el asesinato del coronel Augusto Méndez y por intento de apropiación indebida. Todas sus propiedades fueron confiscadas para resarcir a Isabel por los daños causados. El doctor Silveira, cómplice en el asesinato, huyó de la región y nunca más fue visto. La ciudad, avergonzada por sus juicios precipitados, aprendió una valiosa lección sobre apariencias y verdades. 2 años después, cuando el primer hijo de Rafael e Isabel nació bajo el jacarandá, que ahora florecía cada año sin falta, Rafael sostuvo al niño en sus brazos y miró a Isabel, que descansaba feliz y cansada en la cama. La hacienda Piedra Firme se había vuelto próspera, no solo por el dinero de la herencia, sino por el trabajo conjunto y la sabia administración de la pareja. La escuela que construyeron funcionaba a pleno rendimiento, enseñando no solo a hijos de hacendados ricos, sino también a niños pobres de la región. Benedicto, ahora
Con 62 años, pero aún fuerte, ayudaba a cuidar las tierras y era considerado parte de la familia. ¿Cómo llamaremos a nuestro hijo?, preguntó Rafael, acunando al bebé que dormía tranquilamente. Augusto, respondió Isabel sin dudar, en honor a mi padre, para que viva a través del nieto que nunca conoció. Augusto Rafael, completó Rafael, para que lleve el nombre de los dos hombres que más amaron a su madre. Isabel sonrió, extendiendo los brazos para tomar a su hijo. Y cuando crezca, le contaremos la historia de cómo el amor de sus padres nació de una humillación pública y se convirtió en lo más hermoso que jamás haya sucedido en San Pedro del Valle. Fuera de la casa, el jacarandá morado se mecía suavemente con la brisa de la tarde, sus flores cayendo como bendiciones sobre la tierra que ahora albergaba a una familia feliz. La hacienda Piedra Firme se había convertido en símbolo de que la piedra, con paciencia y amor, sí puede convertirse en oro. No el oro que se extrae de la tierra, sino el oro de los sentimientos verdaderos que enriquecen el alma y hacen que la vida sea digna de ser vivida. Y así concluye la historia de Rafael Cardoso e Isabel Méndez, una historia que enseñó a toda la región que la dignidad no tiene precio ni condición, que la riqueza de carácter vale más que el oro en las arcas, que el amor verdadero no es aquel que salva a alguien de un destino adverso, sino el que elige caminar junto, transformando dos caminos solitarios en una jornada compartida de igual a igual. San Pedro del Valle aprendió, tarde pero definitivamente, que burlarse de los humildes es burlarse de la propia humanidad, y que a veces a quien la sociedad llama pobre es quien lleva la verdadera riqueza en el corazón. Donde antes solo había humillación y un juicio cruel, floreció no solo el amor, sino la profunda comprensión de que la vida está llena de giros inesperados, que la verdad siempre sale a la luz, y que la justicia, aunque tarde, siempre llega para quien tiene paciencia y el coraje de luchar por ella. Ahora dime, ¿qué te pareció este emocionante final? Deja tu opinión en los comentarios. Es muy importante para nosotros. Y si esta historia te conmovió, dale me gusta, suscríbete al canal y ayúdanos a llegar a los 100,000 suscriptores. Comparte el video para que otras personas también sientan esta hermosa lección de vida. Y no te vayas aún. Haz clic en la próxima historia porque hay muchas narrativas emocionantes de la época esperándote. Nos vemos allí.